primero agradecemos, como todos los años, que ya hay el quinto, y creo que hay algo que hay que remarcar, eso que empezó con un pequeño miedo de a ver cómo iban a resultar las cosas en concejos como este, y que desde hacía 70 y tantos años no se sacaba de una manera, vamos a decir, pública, una bandera republicana, o no se hacía un acto en memoria de las víctimas del franquismo como los que venimos haciendo. Eso que siempre había estado situado en los fogones de los cocines y muchas veces en los miedos y en los silencios, hicimos una apuesta por sacarlo a la luz, como se suele decir, por salir del armario, y mostramos tal y como somos, nietos de los que somos, fillos de los que somos, bisnietos de los que somos troncos o rames de un mismo tronco, y un tronco que siempre creció con unas raíces perfectamente ancladas en la necesidad de justicia, de libertad y de fraternidad entre la gente, sin medir a las personas ni por lo que tuvieren, ni por lo que fueren, ni por el color de la piel, ni por la opción sexual, ni por nada por el estilo, sino por lo que aportara a la comunidad y por lo que buenamente saliera del corazón y de los sentimientos. Por esa misma cosa, sabemos que en Casu pagamos también hace 80 años, ahora este año se hacen 80 años de la entrada por Puerto de Tarna de los franquistas, pagamos un alto precio en sangre, en libertad, en sufrimiento, en lágrimas, lo que todos sabemos. Unos perdimos los vuelos, otros los padres, otros perdieronlos a todos, otros les casen, les coses. Sabemos de gente que se enriqueció precisamente apropiándose de esos bienes que tanto necesitaban otros para tirar para adelante en la vida, pero en cualquier caso, nosotros lo que tenemos muy claro y es que reivindicamos a toda esa gente por lo que fueron, por los deseos de un mundo mejor que tuvieron y sobre todo por el respeto y el reconocimiento que ellos debemos por haber puesto de lo suyo para conseguir un mundo mejor para todos. No nos vamos a alargar más y, como siempre, vamos a dar comienzo a este acto, que ya ir leyendo una parte de esos represaliados, porque no los tenemos a todos, y leer la lista inmensa de tantos nombres que no son solo muertos, son gente que sufrió de mil maneras esa represión, gente a la que cortaron el pelo, gente a la que tuvo que marchar exiliada, gente que tuvo que, ir a buscarse la vida, que muchas veces llamamos la emigración, pero muchas veces detrás de esa emigración había cosas mucho más concretas que lo meramente económico. Y vamos a nombrar a esa gente, vamos a ir tirando claveles al río Nalón y luego, como siempre, vamos a ir andando hasta el monolito que levantamos hace 3 años allí en la rotonda. En cualquier caso, vamos a recordar hoy de una forma especial a 2 personas que en estos 5 años nos acompañaron y que hoy, igual que otros, recuerdo también para todos ellos, pues por diferentes razones no están con nosotros. Una y Horacio Machargo, fillo de un miliciano que murió combatiendo en el puerto de Tarna, y otra y Pepe Zapico, fillo de un represaliado, de un asesinado aquí arriba en Veneros, que también por razones de salud pues no pueden estar hoy con nosotros. En cualquier caso, sabemos que aunque no estén físicamente, sí que están aquí. Voy a leer los nombres de los represaliados y asesinados en el concejo. En Tarna, Teodora Santos Capa, labradora, muerta tras recibir varias patadas de los falangistas, que tras la derrota republicana en el puerto, ocuparon el pueblo. Estaba en avanzado estado de gestación. Tras ser llevada por los falangistas, nada se sabe qué ocurrió con ella y su criatura. Ramón del Río Rodríguez, labrador, asesinado a cuchilladas por varios guardias civiles que buscaban a su hermana Nemesia, a la que acusaban de ayudar a la guerrilla antifranquista que resistía en esos montes. Pendones, Eloy Sánchez Testón, labrador, miliciano asesinado el 2 de abril en Oviedo y enterrado en la fosa común de este cementerio, en el año 1938. Félix Sánchez Testón, labrador, asesinado en la parte leonesa del puerto de Tarna por falangistas locales. Del pueblo de La Foz, Marcelino Álvarez Calvo, madreñero, alcalde pedáneo de La Foz, miembro del Partido Socialista de la Federación de Trabajadores de la Tierra, de UGT, asesinado el 2 de abril del 38 y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Manuel Alonso Álvarez, Ferrerín, madreñero, miliciano hecho prisionero. Diversos testimonios apuntan que tras ser identificado
fue asesinado y encarcelado en lugar desconocido por falangistas del concejo de Caso. Del pueblo de Bezanes, Ángel Sánchez Testón, labrador, alcalde pedáneo, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Vicente Vega Posada, labrador, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. José Vega Posada, labrador, sacado de la cárcel de La Viana y asesinado en un lugar desconocido. Arturo Diego Álvarez, labrador y miliciano, desaparecido en el frente en lugar desconocido. Alfonso Junco Rodríguez, labrador, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Del pueblo de Soto de Casu, Bautista Fernández, labrador, secuestrado y asesinado por los falangistas. Su cuerpo fue encontrado en los montes de Tarna. Manuel Recuero Santamaría, maestro de Soto, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Del pueblo de Veneros, José María Zapico García, labrador, retenido por varios guardias civiles del cuartel del campo. Fue posteriormente llevado al monte por estos a plena luz del día y ante la vista de varios vecinos allí fue asesinado. Del pueblo del campo, Manuel Cabeza, labrador, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio del Suco en Gijón. Fernando Prida Calvo, labrador y miembro del Partido Comunista, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio del Suco en Gijón. Agustín Quintán Miguel, labrador, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Máximo Cid Ocampo, guardia civil del puesto del campo, fiel a la legalidad republicana y opuesto a los golpistas. Fue detenido tras la derrota republicana, fusilado y enterrado en la fosa común del cementerio de Oviedo. Del pueblo del Tozu, Manuel Rubio Capdevila, maestro asesinado en la cárcel del Cerillero en Gijón. Milicianos muertos en combate. Julio Machargo, miliciano y vecino del Tozu, muerto en combate en el puerto de Tarna. José Fernández Junco, labrador y vecino de La Foz, muerto en combate en Peñalemona, Vizcaya. Julio Valle, labrador y carpintero, vecino de Orlé, muerto en combate en el frente de Oviedo. Julio Colla Calvo, labrador y vecino de Orlé, muerto en combate. José Manuel Acebo González, labrador y vecino de Tanes, muerto en combate. Jesús Aladro Calvo, labrador y vecino de Caliao, muerto en combate. Florentino Calvo Posada, labrador y vecino de Coballes, muerto en combate. Juan José Prida Poli, labrador y vecino de Busprit, muerto en combate. Constantino Rodríguez Prida, labrador y vecino de La Felguerina, muerto en combate. Guerrilleros antifascistas muertos en combate. Joaquín González Muñiz, el Tranquilo, vecino de Tanes, guerrillero antifascista, muerto en el enfrentamiento con las fuerzas represivas del régimen franquista. Apolinar Anibarro Naranjo, vecino del Valle del Caudal, guerrillero antifascista, muerto en los montes de Tanes, en enfrentamiento con las fuerzas represivas del régimen franquista. Muertos en el bombardeo del campo. José Terrosa y un hijo de este, vecinos de Tarna. Miguel Lozano, joven de 18 años y vecino de La Foz. Sabino Fernández Fernández, niño de corta edad, vecino de Bezanes. Manuel Colla, niño de corta edad, vecino de Bezanes. Rosita, la del confiteru, vecina del campo. Presos y presas. Sofía Testón, labradora y vecina de Pendones. Alfonso Testón, miliciano, labrador y vecino de Pendones, detenido en combate en el frente de Vizcaya, encarcelado en Deusto. Eugenio González Álvarez,
labrador miliciano, vecino de Pendones, detenido y condenado a trabajos forzados en el Batallón de Trabajadores de Castellón. Florinda Alonso Álvarez, labradora y vecina de La Foz, detenida y encarcelada en la cárcel de Oviedo. Evaristo Lobeto Andrade, labrador miliciano, detenido y condenado a trabajos forzados en un batallón de trabajadores. Agapito Colla Villar, detenido y encarcelado en Oviedo. Araceli Fernández Fernández, labradora y vecina de Bezanes, miliciana detenida y encarcelada en la prisión de Saturrarán, Guipúzcoa. José Fernández Fernández, labrador y vecino de Bezanes, miliciano detenido y preso en el batallón de trabajadores de Castellón. Severina Fernández Fernández, labradora y vecina de Bezanes, presa en la cárcel de Oviedo. Rafael Fernández Testón, labrador y vecino de Bezanes, detenido y encarcelado en la cárcel de Terranova. Araceli Martínez Calvo, labradora y vecina de La Felguerina, detenida y encarcelada en Figueras. Benjamín Suero, labrador y vecino de Veneros, detenido y encarcelado en Oviedo. Juan Miguel Suárez, labrador, vecino de Veneros, detenido y prisionero en el Batallón de Trabajadores 106, condenado a trabajos forzados en el Pirineo Navarro. Gaspar Traviesas González, vecino del Campo, miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Caso, detenido y encarcelado. Manuel González Mier, labrador y vecino de Coballes, miliciano, detenido y prisionero en el Batallón de Trabajadores 106, condenado a trabajos forzados en el Pirineo Navarro. David Martínez Iglesias, vecino de Coballes, labrador y miembro de las Juventudes Socialistas y alcalde pedáneo, detenido y encarcelado. Y otros muchos y muchas presas que no conocemos el nombre, pero que igual recordamos. Después hubo varios cortes de pelo a mujeres, vecinas de Bezanes. Elena Fernández, Verónica Vega Fernández, Rafaela Lázaro, Pilar Fernández Rodríguez y Angelita Testón, que le rapaban el pelo a todas. Y con todos estos nombres que acabo de leer, acabamos la lista que tenemos, pero aunque no estén todos, sí que los recordamos con cariño los que no tenemos los nombres. Muchas gracias. Bueno, ahora como siempre vamos a acabar con la internacional y luego vamos a ir por la carretera hasta el monolito, donde vamos a hacer de alguna manera el acto final del día. Gracias. Colla por aquí. Tuve un compañero en el colegio, Iván Colla Montón. ¿Conoces? Creo que sí. Rubio, él, bueno, era rubio. Ahora te voy a presentar a una de Bezanes para que lo... Vale. Bueno, puede ser. Ya no se levante en la lucha final del género humano es la internacional.
A ver, ¿de qué son? No soy de nadie ya, van con culo todo. Voy a acabar votando al PP directamente ya. Regional, no sé. Sácame una contigo aquí, Juanjo. Sácame una contigo aquí. Pues mándenmele. Sabes que Tino para nosotros es más que la familia. Nosotros todos por mi padre, Juan. Nosotros siempre repetimos. Bueno, compañeros, compañeres, les gracias una vez más en este día de hoy por la presencia, que es la que nos anima y la que nos hace fuertes como para tirar año tras año con un evento que, como decíamos en Puente, quizás algunos no saben mucho por él a 5 años, y sin embargo, pues gracias al apoyo que vamos encontrando, que bueno, siempre es menor del que necesitamos, pero también nos enorgullece saber que siempre es mayor que el que ellos quieren que tengamos. Entonces, bueno, vamos a dejarlo mitad y mitad, y como tenemos una voluntad y una cabezonería casina, pues vamos a seguir tirando con ello. Como suelen decir, coño, pero si estamos 4, y ya, pero si no estuviéramos 4 no habría nadie. Entonces nosotros, igual hay una filosofía que algunos consideren un poco rara, pero creemos que es la que vale. Como la gota china, poquitín a poquitín ir desgastando, ir consiguiendo y haciendo furaco en esa falta de memoria y en esa impunidad que siguen manteniendo. Si hoy cogemos el periódico, no hace más que leer, no hace falta más que leer en les esqueles para darnos cuenta de que esto que digo no es ninguna barbaridad. Hoy hay una misa en memoria de los héroes del Simancas. Héroes, a los que los consideren héroes, para nosotros siempre fueron lo mismo. Unos golpistas que se alzaron en armas contra un régimen legalmente constituido, adoptado por la voluntad popular en abril del 31, Frente Popular en febrero del 36 y 18 de julio del 36, golpe militar contra aquello que iba a ser o que intentaba ser un intento de modernización de todo el Estado español, un intento de poner las cosas en un orden social mucho más justo, mucho más equitativo, y no con aquel carácter reaccionario, caciquil, eclesiástico hasta decir basta, que había venido siendo hasta entonces. Intentar aquello ya sabemos lo que costó. Costó miles de muertos, más de 100.000 están todavía por los cunetes, y costó pues eso, tantas lágrimas, tanto sufrimiento y tanta sangre como la que venimos a reclamar y a recordar hoy aquí. Hoy también es un día de celebración porque tenemos entre nosotros a varias personas que de alguna manera queremos especialmente y simbolicen especialmente todo eso de lo que hablamos. Hoy fundamentalmente vamos a referirnos a las mujeres. Por una parte, a las mujeres que fueron milicianes y que en aquel 18 de julio del 36 faltó ellos tiempo para incorporarse a esa lucha con tantos hombres en un momento, en una sociedad que era esencialmente machista. Aquellas mujeres tuvieron la determinación y el coraje de subirse a los camiones y de muchas de ellas ir al frente a pelear codo a codo, fusil a fusil con los hombres que se enfrentaron al fascismo desde el primer momento. Tenemos dos mujeres aquí que, bueno, creo que merecen un gran aplauso y, como decimos, todo el cariño. Una ye Ángeles Flores Peón, que el año que viene hace 100 años, Maricuela y Llamen. Hermana de uno de los mártires del Carballín,
un recorrido revolucionario que había empezado en la familia en el 34 y que ya comenzaron a pagar entonces en sangre, después miliciana, después presa, después clandestina, después exiliada y siempre pues eso, una luchadora y una persona socialista con una voluntad de hierro y como suele decir ella, socialista de verdad y no de esos de última hora que muchas veces no saben ni lo que son. Por eso precisamente también la queremos tanto. Ángeles Flores tiene un significado quizás especial para alguno de nosotros porque estaba presa, oísteis mencionar ahí algunos nombres en el puente 2 de abril del 38 cuando mataron a Eloy Fernández Testón de Pendones y a mi abuelo Marcelino Álvarez Calvo. Ella estaba presa entonces en la cárcel de Oviedo. En esa cárcel también fusilaron el que era su compañero, su novio de entonces. No, compañero, no novio. Bueno, no, que novio, ya está. Compañeros no eran igual que ahora. Bueno, pero seguramente... Espera, Ángeles, luego te dejo hablar. Y esta mujer, una cosa que nos enterneció, o por lo menos a mí especialmente, fue cuando me dijo que ella posiblemente hubiera oído los descargues que llevaron por delante a mi abuelo, porque estaba presa en aquel momento, y era en aquellas noches cuando venían a sacar a la gente y luego oír los tiros de los pelotones, y bueno, y los tiros de los que iban rematando a la gente. Y ella me decía, posiblemente yo oyera la descarga que acabó con tu abuelo, ¿cómo no te iba a llegar una cosa así al corazón? De aquella noche también tenemos aquí al fillo y al descendiente de Ricardo Fernández Llaneza, que fue otro fusilado de Ciaño, que también fusilaron esa misma noche del 2 de abril de 38, esa misma madrugada, y que bueno, hoy vinieron hasta aquí también a juntarse en esa memoria casina, que creo que tiene mucho también que ver con ellos. Y cómo no, a otra pariente, Verónica Vega, que creo que ella es la última miliciana viva del concejo de Caso, 98 años y medio, y una paisana que ya en aquellos días, con toda la juventud a cuestes y con toda la ilusión, también subió por el tiempo que fuera aquellos camiones y también costó caro. Costó, y entre otras cosas, junto a otros vecinos de Bezanes, que rapar en la cabeza. Bueno, ella para mí os puede contar algo. Creo que el aplauso tiene lo más que merecido. Y junto con el aplauso, pues un pequeño recuerdo, un pequeño regalo, yo que sé, llamáislo como queráis, de parte de la Estalla la Memoria. Voy a dejar yo si quieren decir unas palabras que a lo mejor no sé si Verónica se atreverá, pero Ángeles seguro que sí. Damos primero a la más joven. Bueno, primeramente quiero daros las gracias por todo esto que hacéis. Primeramente quiero daros las gracias por todo esto que hacéis. Para mí es un honor que después de tantos años no lo olvidéis a todos los que sufrieron. Yo fui privilegiada, estuve presa, pero fui privilegiada, pero vi salir todas las mujeres que salieron de Oviedo, salieron así enfrente de mí cuando las iban a buscar. Es por eso que yo os agradezco mil veces que no olvidéis a los que sufrieron. Fue terrible. No tengo ningún estudio, pero tengo toda la historia en mi cerebro y tengo la suerte que guardo la memoria y me emocionáis y me dais la fuerza. Gracias, muchas gracias a todos. Un beso. Verónica, ya sabéis, el miedo escénico. Bueno, y como siempre contamos también con la presencia de otros compañeros que van haciendo posible que año tras año pues vaya esto manteniéndose, y a veces casi queremos ilusionarnos con que cogiendo más cuerpo, ¿no? Hablábamos de lo del Simancas, pero bueno, también tenemos que hablar de ese dinero que se da desde los arques del Estado, desde los arques públicos, a la Fundación Francisco Franco, que tiene la desfachatez de reclamar el Pazo de Meirás para honrar al dictador, un pazo que además, si lo sabéis o si no lo sabéis, también fue fruto precisamente del miedo, un regalo, pero muchas veces los regalos ya sabemos por qué vienen motivados. En cualquier caso, esa fundación, bien diciendo la semana pasada
que Franco era una bellísima persona porque él no mató a nadie, no firmó ninguna sentencia de muerte, y es tanto como decir pues que Hitler era una bellísima persona porque no apretó ningún botón para gasear judíos, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que ya una ofensa a la inteligencia, a la democracia de verdad y sobre todo al sentimiento de todos aquellos que tengamos o que no tengamos víctimas dentro de ese régimen, pero que bueno, que creemos que hay una cosa, una desfachatez, que en algo que dicen que hay una democracia como esta, la que hay en el Estado español, se siguen permitiendo este tipo de cosas. Lo del Simancas que decía hoy, lo triste y que además va a leer la proclama un coronel, entendemos que en activo, no tiene ningún empacho en reconocerlo, en publicarlo y en decirlo. En cambio, cuando esta bandera republicana, que es la legítima, la realmente legítima del Estado español, porque la que tenemos, la rojigualda esa que dicen, esa y la bandera fasciofranquista y aquella que vino en el 37 por Tarna a cortar los sueños y la vida de tanta gente, esa fue producto de un pacto, no fue producto de una elección popular, y eso creo que hay una cosa que tenemos que seguir recordándolo día tras día, año tras año, y no olvidando que si alguna vez queremos ser libres, tenemos que ser capaces de decidir si república sí o república no, monarquía sí o monarquía no. Aquí mismo en caso, en la iglesia, tenemos todavía la placa de caídos por Dios y por España, algo que clama al cielo de los que se dicen cristianos con esos valores de justicia, pero entendemos que debe haber pocos, porque el que lee esa placa sabe perfectamente a qué se están refiriendo, a los que llevaron a cabo esa gloriosa cruzada que hoy los héroes del Simancas vuelven a celebrar, y que no era más ni menos que un golpe militar para acabar con esos sueños de libertad y de justicia social y de reparto económico de todo un pueblo, ¿no? Bueno, con nosotros tenemos a más gente, los gaiteros de Turrusión, que no falten nunca, y que tenemos que recordar al tamborilero, que nos va a faltar año tras año. Para él también un aplauso. Hablábamos de mujeres. Tenemos también a Asun, que tiene una poesía preciosa que quiere leer y que va dedicada a todas esas mujeres que, bueno, ellas quedaron en casa, los maridos unos en les cunetes y otros en la cárcel, pero fueron los que realmente tiraron de la familia, de tantos fillos, y que no ellos dolió prenda para trabajar muchas veces, incluso en casa, limpiando la casa o los cuarteles de los que habían venido a llevarse a los suyos y no volvieron nunca más. Bueno, las mujeres de los rojos. Quisiera escribir un himno a un pobre racimo humano, las mujeres de los rojos, que en España nos quedamos, para las que no hubo escape, para las que no hubo barco, las que nos quedamos solas con los niños en los brazos, sin más sostén ni más fuerza que el que daba al estrecharlos, como prendas de un amor contra nuestros pechos flácidos. Todos perdimos la guerra, todos fuimos humillados, pero las mujeres, el trance fue aún más amargo. Largas colas en Porlier, con nuestros pobres capachos, caminatas bajo el sol con los pies semidescalzos, caminatas sobre el hielo tiritando en los harapos, largas, duras caminatas en busca de algún trabajo, cansancio y humillación si lograbas encontrarlo, y si no lo conseguías, humillación y cansancio, por el pan de nuestros hijos, siempre un combate diario. Estos días siempre solas, días largos, que fueron semanas, meses, que duraron tanto que entre dolor y entre lágrimas se convirtieron en años. Nuestros hombres en la cárcel, nuestros hombres exiliados, nuestros hombres cada día cayendo como rebaños en manos de furia ciega de matarifes fanáticos. Y las mujeres seguimos, a nuestro modo luchando, y esa guerra, solo nuestra, esa guerra la ganamos. Los hijos de nuestros hombres quedaron en nuestras manos y supimos inculcarles un culto casi sagrado por los nuestros, los ausentes, los padres que les faltaron. Se los pusimos de ejemplo porque supieran sus pasos y lográramos convencerles de que eran buenos y honrados, aunque en la calle, en la escuela, les dijeran lo contrario. Éramos pobres mujeres y supimos elevarnos sobre el dolor, sobre el miedo, sobre el hambre y el fracaso. Criamos a nuestros hijos dignos de sus padres bravos, serios, dignos, responsables.
Los íbamos cultivando, pilares para un futuro que aún parecía lejano y en el que siempre creímos, con los puños apretados. Quisiera escribir un himno grande, estupendo, fantástico, de pobres mujeres débiles, con heroísmos callados, de esfuerzos y sufrimientos que eran el vivir diario. Y, a pesar de ello, supieron con un esfuerzo titánico ir manteniendo la llama de amor al padre lejano, al padre que estaba preso o al que habían fusilado. Yo quiero, a voz en grito, poder entonar un cántico que dijera todo esto, que bastante hemos callado, las mujeres de los rojos que en España nos quedamos. Creemos tener al menos el derecho de contarlo. Bueno, creo que cuando oímos esto, seguramente a cada uno de nosotros nos viene a la cabeza la imagen de alguna de esas mujeres, ¿no? Bueno, pues para ellos esa poesía y ese aplauso y todo el cariño. Siempre tenemos también algo musical y hoy, como no, tenemos con nosotros primero a Mai, con la guitarra, que siempre nos acompaña y un placer, y luego a Ismael Tomás Montes, que yo otro fijo ya también en esta batalla de la memoria y que no sabemos cómo agradecer esa disposición de una figura de la tonada cuando vemos que la gente saca, como se les dicen los argentinos, el culo a la jeringa cada vez que ya hables de pringarse en algo. Ismael siempre da un paso para adelante en vez de darlo para atrás. Creo que merecen un aplauso y son los que van a cantar a continuación. Un poema, traigo la voz de una mujer también, Lucía Sánchez Saornil, triplemente discriminada, por libertaria, por lesbiana, por mujer, poetisa también o poeta también. Os traigo un poema muy cortín que yo pongo un poco de música encima y se titula Paisaje en el recuerdo. Se ahoga en el canal la voz del río y el agua que cantaba suena ahora a la luz indecisa de la hora. Un paisaje sin voz y harto de frío, en finísima nube de rocío, la pereza del agua se evapora y mojando la atmósfera colora una netue violeta el praderío, el paisaje en la niebla sepultado, dudando entre lo real y lo soñado. Un mensaje nos trae en cada cosa y tan alto y tan hondo lo sentimos que acude la palabra temblorosa solo por recordarnos que vivimos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que me borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá
Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bien, pues vamos a también cantar una tonatina antes de marchar, y yo creo que voy a hacer lo tradicional, lo de siempre, aunque luego más tarde, después de la comida, igual hay algo nuevo que me mandó aquí Marcelo, pero yo creo que aquí en este recinto donde estamos ahora queda mejor aquella canción de La Calavera. Voy a cantar acompañado con la gaita de Iván. De
Gracias. Muchas gracias. Compañeros, compañeres, subir un poco para acá, oh. Vamos a acercarnos, para luego poder tirar los claveles. Está la cosa aquí, esto es aquí. Ale, donde Javi. ¿Puedo aquí o? Ya me moviste el trípode. ¿Puedo No aquí me o? pegues ahí, sí. ¿Puedo aquí o? Sí.